Vamos a continuar con nuestra serie de Gálatas. Estamos haciendo un recorrido este año por el libro de Gálatas y lo estamos haciendo con calmita. 2, 3 prédicas de Gálatas, un pequeño descanso, 2, 3 prédicas de Gálatas. Y hoy vamos a ver el tema que se llama hijos y no esclavos. Míralo al de al lado y dile: eres hijo y no esclavo. Si es mujer, dile hija, ¿ya? Si no tienes nadie al lado, así como mi amigo Mauri, date la vuelta y al Elías, dile: Elías, sos hijo y no esclavo, dile. Eso, excelente. Ahí atrás también hay 2 solitos, dense la vuelta y salúdense. Ahí atrás de vos diga: sos hijo y no esclavo, dile. Eso, bienvenidos. Ok, eres hijo y no esclavo. Cris, ¿le puedes decir a la Elizabeth: eres hija y no esclava? Eso, buenísimo. Eli, dile tú también, dile. Eso, excelente, muy bien. Vamos a hacer un repaso súper veloz de lo que estamos hablando en el libro de Gálatas. El libro de Gálatas nos ha ido enseñando hasta este punto y este es un repaso veloz. Si no te acuerdas una de estas cosas, revisa las prédicas anteriores. ¿Sí? ¿Están aquí? Ok, están en YouTube todas las prédicas de la serie de Gálatas. Ahora dice así: Gálatas nos ha enseñado que solo hay un evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? Uno, el evangelio de Jesucristo. Y Pablo nos decía: si alguien viene y predica un evangelio diferente, que sea ¿qué? ¿Qué decía Pablo? ¿Quién se acuerda? Que caiga bajo maldición. Si alguien viene y les predica un evangelio diferente, que caiga bajo maldición. ¿Y qué quería decir eso? Lo habíamos analizado. Era decir que cualquier otro evangelio que no es el evangelio de Cristo es obra de Satanás, y la persona que predica un evangelio diferente debe ser separado, apartado de la comunión de la iglesia. Ay, ¿cómo es eso tan grave? Bueno, vas a tener que revisar la primera prédica de Gálatas. ¿Ya? No podemos hoy día otra vez profundizar en el tema. Luego decía que el evangelio es uno solo porque viene de Dios mismo y no de los hombres. No es una filosofía, un invento humano, es la revelación de Dios mismo. Amén. Por eso es uno, porque Dios es uno y su palabra es una. Luego veíamos que el llamado de Dios a predicar su evangelio no es autónomo ni individualista. Debe ser siempre realizado bajo la cobertura de la iglesia. Y vimos que el mismo apóstol Pablo subió a Jerusalén y recibió el aval de los apóstoles. Y fíjense que no era el apóstol, eran los apóstoles. Sí, siempre ha sido bajo cobertura. Entonces tú no puedes autodecretarte algo y ir a hacer porque el Señor te ha dicho a tu oído. Siempre es bajo cobertura de la iglesia y de manera inmediata de la iglesia local a la cual perteneces. Si alguien viene y me dice: yo no pertenezco a ninguna iglesia, le digo: entonces, hermano, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Es lo primero que tienes que hacer. Luego, después de eso, conversamos, porque Dios nos ha llamado a estar en cuerpo bajo cobertura. Ok, luego vimos que el evangelio son buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Jesucristo y no de las obras de la ley. Y finalmente vimos el anterior fin de semana, a ver quién se acuerda, vimos que el evangelio es superior a la ley porque la promesa... Exacto, dense un aplauso a los que se han acordado. La promesa antecede a la ley. ¿Y qué quiere decir eso? Puedes revisar la prédica de la semana pasada. Y la semana pasada nos quedamos con una pregunta abierta, una pregunta importante, y decíamos: y entonces, en virtud de todo esto, ¿para qué vino la ley? Míralo a tu vecino y hazle la pregunta: ¿para qué vino la ley? Dile. La Tere está sola, Tere, a la Feli, dile: ¿para qué vino la ley, Feli? Dile. Bueno, vamos a ver entonces para qué vino la ley. Y vamos a leer entonces la primera parte del de nuestro tema de hoy, Gálatas 3, 19 al 25, que dice así: entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Les toca.
Me toca. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Solamente una pequeña, ¿cómo se llama? Una pequeña parte anecdótica. Cuando dice de ninguna manera, eso es una expresión griega que básicamente dice que el pensamiento mismo de esa idea se muera. Eso, o sea, ni lo pienses, ni llegues a pensar siquiera que la ley puede estar en contra de Dios. ¿Ok? Les toca a ustedes. 1, 2, 3. Me toca. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Les toca. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Ok, vamos a desglosar un poquito este pasaje, pero antes de entrar a desglosar este pasaje, no quiero pasar por alto, porque los que han leído con calma y estaban ahí prestando atención, seguramente se han puesto a pensar en ese pequeño versículo que dice que la ley fue dada por medio de ángeles, y han dicho, y entonces, aquí está el versículo 19, y han dicho, ¿qué es esto de que la ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador, y ahora no hace falta mediador si hay una sola parte? ¿Qué es todo eso que nuestro amigo Pablo está hablando? ¿Qué es todo esto de que los ángeles fueron mediadores de la ley? Bueno, no es el tema de hoy, pero para que nadie habla su Biblia después, si quieras repasar y diga, ¿y ahora qué significa esto que Pablo está diciendo? Básicamente lo que pasa es esto, ¿ya? En la tradición judía en los tiempos de Pablo, ellos habían apropiado una interpretación bien particular de Deuteronomio 33:2 y el Salmo 68:17. Y si los lees vas a decir, ¿y de dónde se han sacado de esos dos versículos esa idea? Solo Dios sabe. Pero en base a esos dos versículos, ellos dijeron que la ley le fue dada a Moisés por medio de un conducto de ángel. O sea que el que le dictó la ley a Moisés eran ángeles. Entonces Moisés recibió la ley de los ángeles y Moisés hizo un mediador entre el pueblo y Dios al darles la ley. Ya a eso está haciendo referencia Pablo. Ahora, Pablo no está diciendo que así fue, simplemente les está hablando a los judíos en términos que los judíos entendían. Pero esto es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Dice lo siguiente: la promesa fue entregada a Abraham por Dios mismo. ¿Quién le dio a Abraham la promesa? Dios. La ley fue dada a Moisés por medio de ángeles. Eso le dice, eso es lo que ustedes creen, los judíos, ¿ya? ¿Me entienden? Pablo no está diciendo que así fue. Les está hablando a los judíos desde su creencia. ¿Ya? ¿Me están siguiendo? Sí. Luego, Moisés fue mediador, fue el que medió entre la ley de Dios y el pueblo de Israel. Pero la fe de Israel enseña que Dios es uno solo y Dios no necesita intermediarios. ¿Sí? Oye Israel, nuestro Dios uno es. Ese es el fundamento de la ley de Israel, el famoso Shema de Deuteronomio. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces Pablo concluye y les dice, por lo tanto, la promesa es superior a la ley, ya que la promesa viene de Dios misma y la ley fue dada por intermediarios. ¿Están siguiendo al Pablito? Es medio difícil de entenderle a veces, ¿no ve? Pero Pablo está diciendo básicamente esto. Acuérdense cuál era el problema en Gálatas. El problema es que ellos habían recibido a Dios por la fe y en medio de ellos aparecieron personas que les dijeron, ahora tienes que seguir la ley. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces les decían, te tienes que circuncidar, tienes que guardar el sábado, no puedes comer chancho, no puedes comer langosta. ¿Sí? Les empezaron a decir, tienes que guardar la ley. Y Pablo sigue explicándoles de miles de maneras que la promesa es superior a la ley. La semana pasada vimos que la promesa es superior a la ley porque la promesa
antecede a la ley. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Están despiertos todavía? Y hoy Pablo les dice, la promesa es mayor a la ley porque la promesa la dio Dios en persona y la ley fue a través de mediadores. ¿Seguimos bien? Sí. Pero ahora sí el punto, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿De qué se trata la ley? Y entonces, lo que nos está explicando básicamente todo este pasaje 19 al 25 es lo siguiente. La ley vino para mostrarle a la humanidad la gravedad de su situación. Amén, ¿estamos aquí? Hola, amén. Ven, Mauri, me vas a ayudar, denle un aplauso a nuestro amigo Mauri. Imagínate que el Mauri tiene un dolorcito de barriga y siente que está medio maluco y va a ir al médico y ver al médico. El Boris tiene cara de doctor, ven Boris, hoy día eso, está bien. Hola Borisinho, vas al médico y le dices, hola doctor, me duele la pancita, ¿cómo está usted? ¿Sí? Y el doctor le dice, te haremos por si acaso una ecografía, una plaqueta, lo que se vaya a hacer, y le hace el examen. Y vuelve y dice, Mauri, no tienes dolor de estómago, bro, tienes apendicitis. Tu situación requiere una intervención inmediata. Él pensaba que tenía dolorcito de barriga, pero el doctor le diagnosticó el problema real, apendicitis. ¿Me entiende? ¿Sí? A ver, denles un aplauso a mis dos amigos. La ley vino para mostrar al ser humano la gravedad de su condición. El ser humano naturalmente por su conciencia ya conoce que hay maldad. ¿Sí? Todos conozcan o no a Dios, en algún momento saben, oye, esto estaba mal. Tenemos una ley natural de la conciencia, pero la ley de Dios vino para mostrar qué tan mal realmente estaba. ¿Me entiendes? Que no era dolor de barriga, era apendicitis. La ley es la que te diagnostica tu situación, muerte. ¿Sí? La ley es la que te diagnostica tu situación. El que haga estas cosas vivirá por ellas y el que no las haga será condenado por ellas. Y te acuerdas lo que habíamos hablado, que la ley, dijimos, es la perfección de Dios plasmada en forma de estatutos de vida. La ley es la perfección de Dios plasmada en forma de estatutos de vida. Entonces la ley te confronta con la perfección de Dios y te muestra lo mal que estás. ¿Están aquí todavía? Entonces la ley vino después de la promesa para mostrar a la humanidad nuestra terrible situación y preparar nuestros corazones para recibir la promesa con gratitud. Para recibir la promesa con gratitud. Cuando sabes lo mal que estás, recibes con mucha más alegría lo que se te ha dado inmerecidamente. ¿Sí? Cuando la ley te muestra tu verdadera condición y el nivel de la condena que pesa sobre ti, vas a recibir con mucha más gratitud la promesa de gracia. Amén. ¿Me están siguiendo? Así que es bueno leer la ley. Es muy bueno leer la ley. No para vivir bajo la ley, sino para decirle a Dios, gracias porque me has librado de esta condena. Entonces veamos, ¿cuál es la naturaleza de la ley? La ley es perfecta porque es el reflejo del estándar de Dios. ¿Cuál es su propósito? Nos dice Pablo, aprisionar a todos bajo pecado para mostrar la necesidad de la fe. La ley ha venido literalmente para decirte, te mereces la condena. ¿Por qué me merezco la condena? Porque no estás viviendo los estándares del rey. El rey ha establecido cómo vivir y tú has incumplido ese estándar. ¿Sí? 23 al 25, lo vamos a volver a leer rápido, dice, ayúdenme ustedes, léanlo, 1, 2, 3.
La ley te atrapó y te dijo, esta es tu situación, estás encerrado en pecado. Y la ley trajo unas previsiones. La ley trajo unas previsiones y dijo, debido a que estás encerrado en pecado, mientras llega la promesa de librarte del pecado, vamos a establecer un sistema sacrificial que te va a ayudar a apalancar tu deuda. La ley, los sacrificios en la ley era como que pagues el interés, pero sigas debiendo la deuda. ¿Me entiendes? Puedes pagar el interés toda tu vida. No eres libre de la deuda. Para pagar la deuda tienes que pagar la deuda, el capital, no el interés. Los sacrificios de la ley eran pagar el interés para que no venga y se ejecute la condena. Pero no, la ley no nos permitía pagar la deuda, porque la deuda es el que peca, muere. Y vino la promesa de darnos vida por fe fuera de la ley. ¿Están bien? ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta promesa? ¿Cuál es el resultado de la promesa? Por favor, si no han estado las anteriores semanas, quiero que vuelvan a recordar. Estamos hablando de la promesa y la ley. ¿Cuál es la promesa? Es la promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa. De un descendiente de Abraham iba a llegar bendición de Dios para todos. La ley era la ley de Dios dada a Moisés, que regulaba cómo debe vivir el pueblo de Dios para agradarle. Pero como la ley es perfecta, el pueblo de Dios no puede vivir conforme a la ley y se merece condena. Y la ley establece pequeñas previsiones para, nuevamente, apalancar el interés, nada más. ¿Ya? ¿Me están siguiendo? Sí. Pero la promesa vino antes. Y estamos esperando la promesa. Y la promesa se cumplió en Jesucristo, en el Evangelio de las buenas nuevas. Ya llegó la promesa, ya no requieres la ley, porque ahora eres salvo por la promesa. ¿Y cómo puedo ser salvo por la promesa sin la ley? Porque la promesa es antes de la ley. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Y por eso la pregunta de hoy, ¿entonces es mala o inútil la ley? No, porque la ley te ayuda a entender por qué necesitas la promesa. La ley te ayuda a entender por qué necesitas la promesa. ¿Cuál es el resultado de la promesa? Léanlo. 1, 2, 3. Este se lo sé yo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Les toca. Ok. Vamos a un poquito a analizar este pasajito punto por punto, porque este es uno de los pasajes más hermosos. Todo el libro de Gálatas es uno de los libros más lindos de la Biblia, ¿sí? Porque nos hace notar nuestra necesidad de la promesa y la hermosura de la promesa, del Evangelio, ¿sí? Por si acaso, la palabra evangelio quiere decir buenas noticias, ¿sí? La palabra evangelizar quiere decir llevar buenas noticias. Y en el griego hay un femenino, evangelia, que es promesa. Entonces, la raíz de todo este juego de palabras es una promesa cargada de buenas noticias que es presentada y es proclamada. ¿Están siguiendo? ¿Sí? Promesas, buenas noticias, proclamación van de la mano. Estamos proclamando el evangelio de las buenas noticias del cumplimiento de la promesa de Dios. Eso es lo que hace la iglesia. Proclamar el evangelio, es decir, las buenas noticias del cumplimiento de la promesa de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Dice así: ahora que la promesa llegó, podemos ser libres de la condenación de la ley y ser declarados hijos de Dios. Pero ahí nos hace la pregunta y nos dice: ¿quiénes son hijos de Dios? Aquellos que han puesto su fe en Jesús
y han sido bautizados en Él. Quiero que entiendas esto porque es bien fundamental. La promesa está hecha a todos, pero no es efectiva para todos. Es efectiva para aquellos que la reciben por la fe. ¿Me entiendes? ¿Sí? Te lo voy a poner de otra manera bien cochabambina. Hay pique para todos, pero comen pique los que se sirven. ¿Me entiendes? ¿Sí? Si no te sirves el piqué, aunque esté para ti, no lo vas a comer. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, si la promesa es hecha a todos, solo es efectiva para los que la reciben. Solo son hijos de Dios los receptores de la promesa. Solo son hijos de Dios los receptores de la promesa. Ahora, todos tienen el potencial de ser hijos de Dios, porque la promesa está hecha a todos. Pero solo son hijos de Dios los que la reciben. Amén. Por eso es que es importante que les comentes a otros acerca de la promesa. Por eso es que proclamamos las buenas noticias del cumplimiento de la promesa de Dios en Cristo Jesús. Porque, como dice el libro de Romanos, ¿cómo invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Nuestra tarea, no del pastor, no de la institución, sino de los cristianos, es proclamar la promesa de las buenas noticias del cumplimiento de la promesa de Dios en Cristo Jesús, para que aquellos que la oyen y la reciban puedan ser libres de la condena de la ley y ser hechos hijos de Dios. Y luego continúa el Gálatas 3:28, uno de los versículos más famosos, cuando dice: ¿importa algún factor humano? Donde dice, se los voy a volver a poner porque en este mundo moderno es importante explicar bien qué está diciendo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. No está diciendo que tenemos que volvernos comunistas y ya no hay estatus económicos. Tampoco está diciendo que ahora somos de género neutro y ya no hay hombre ni mujer. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no importa tu contexto humano, sea de sexo, de estatus social o de raza o de cualquier otra cosa. Cuando eres hijo de Dios, delante de Dios, eres igual a cualquier otro. Amén, ¿están aquí? Sí. Dios no quiere más a los hombrecitos que a las mujercitas, como algunas mamás cochabambinas. Tampoco quiere más a la princesita que al yocaya ese, como algunos papás cochabambinos. Dios quiere a la Leimilla y al yocaya por igual, al hombre y a la mujer por igual. Dios no te quiere más porque seas negrito o porque seas choquito, porque seas cambita o que seas collita o chapaquito. Hacemos dado tiempo a los chapacos para que se pongan al día en la charla. Dios te quiere por igual. Dios no te quiere más porque seas ingeniero o doctor, o seas constructor o carpintero. Te quiere igual. Dios no hace acepción de personas. Lo que está diciendo aquí no es que Dios, que en este mundo caído, imperfecto en el que vivimos, no van a haber diferencias humanas. Lo que está diciendo es que en el pueblo de Dios, en el reino de Dios y en el corazón de Dios no hay diferencias. ¿Y sabes qué? Eso es lo que importa. Porque como vimos la semana pasada, el mundo te va a querer en función de cuánto te puede usar. Pero Dios te ama porque te ama. Y punto. Dios te ama porque te ama. Amén. Y finalmente, ¿qué significa estar en Cristo? Significa ser herederos de la promesa de Dios hecha a Abraham. La promesa de bendición y herencia eterna por fe, no por
obras. Y entonces el resultado final de todo esto, somos hijos y no esclavos. Y una vez más, míralo de verdad al que tienes al lado, y si no tienes nadie al lado, mírale a alguien que tenga cerca y dile: eres hijo y no esclavo. Ahora otra vez dile con fuerza, con convicción. Ahora le voy a pedir a mi amigo Mauri que venga una vez más, porque vamos a volver a aclarar esto. Quiero ser enfático, reiterativo, la palabra que quieran usar. Eres hijo y no esclavo cuando has aceptado la promesa de Dios cumplida en Cristo por la fe en Cristo. La promesa es para todos, pero es efectiva en los que la reciben. Vente, Charlie. La anterior vez eras Jesús, así que ahora ya no vas a ser. ¿Se acuerdan de nuestro amigo Charlie? Los que estaban en Semana Santa nos ayudó haciendo de Jesús. Den un aplauso al Charlie. Ambos han recibido el evangelio de la promesa. El evangelio de la promesa contiene un elemento de la condenación de la ley. No para condenarte, sino para hacerte notar tu necesidad de la promesa. No vamos a revisar toda la ley, así que la vamos a súper resumir en esto. Changos, ustedes han vivido cortos del estándar de Dios. Como han vivido cortos del estándar de Dios, se merecen el juicio de Dios. Han ido en contra de la ley divina. El rey y creador les ha dicho cómo vivir y ustedes han afrontado ese decreto. Entonces son merecedores del castigo de la ley. Así como cuando te pasas en rojo, has roto la ley y eres merecedor de la multa de esa ley. Igual has roto la ley de Dios y eres merecedor de su castigo. Pero hay buenas noticias para ustedes. Alguien, Dios mismo que se hizo hombre, tomó sobre sí ese castigo y les hace extensiva una promesa a ustedes. Pueden ser libres del castigo de la ley y vivir en la gracia de Dios. Pueden recibir el Espíritu de Dios que les da nueva vida y los hace hijos de Dios y herederos de Dios. Esa es la promesa. Solamente a través de Jesucristo, solamente a través de entender quién es Él, lo que Él ha hecho, creerlo y afirmarlo. Esa es la promesa de Dios. Y entonces Mauri dice: sí, reconozco, es verdad. Yo entiendo en mi conciencia, y ahora que veo la ley de Dios me doy cuenta que soy transgresor. Necesito ayuda. Señor, perdóname. Gracias, Jesús, por darme tu salvación. Y es merecedor de la ley, es hecho hijo de Dios, es receptor efectivo de la promesa. Vente a este lado. Pero Charlie dice: ¿qué le pasa pues, Señor? ¿Cómo me va a decir tan feo a mí? ¿Acaso yo he matado a alguien, he robado a alguien, he pegado a alguien? Buen tipo soy, estudio nomás, de vez en cuando tomo, pero ¿a quién le hace daño? Una farrita por aquí, por allá. Sí, no sé, a ver, ¿qué cosa mal he hecho yo? No, así no me traten, me he enojado y me voy. A él se le ha extendido la promesa, pero no la ha recibido. La promesa no se hace efectiva en él. ¿Me entienden? Entonces él no ha sido hecho hijo de Dios. Sigue bajo la condena de la ley porque no ha recibido la promesa. No porque no le sea otorgada, sino porque no ha sido hecha efectiva. Ahora él tiene toda su vida para arrepentirse y venir al equipo del Mauri. El problema es que nadie sabe cuánto va a durar esa vida. Así que es mejor hacerlo ahora y no mañana. Denles un aplauso, por favor. Vamos a leer, con eso en mente vamos a leer el resultado de la promesa. Gálatas 4 del 1 al 7. ¿Me ayudan? 1, 2, 3. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley,
Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Muy bien, vamos a ver un par de puntos más de esta última parte para terminar de entender. Y los versículos 4 al 5, dos versículos hermosos que nos dicen que somos adoptados por Dios a través de Cristo. Ahora dilo tú fuerte, con convicción, mírate a ti mismo. Si quieres apuntarte, saca tu celular, sacate una selfie, lo que tú quieras, pero dilo con convicción. Soy adoptado por Dios a través de Cristo. Ya no somos hijos de la carne para muerte, sino hijos de Dios para vida por medio de Cristo. Ya no somos hijos de la carne para muerte, sino que somos hijos de Dios para vida por medio de Cristo. Si hay algún niño por aquí, ahora sí pueden aprovechar de taparle los oídos. Les voy a decir así con toda transparencia, franqueza y crudeza qué quiere decir esto. Y vamos a hacer eco de Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, donde dice que a cuantos les recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no nacen de la voluntad de hombre y de mujer o de carne y de sangre, sino que nacen de la voluntad de Dios. Esto es lo que te está diciendo. Ahora sí, escúchame bien. Físicamente, biológicamente, no eres otra cosa que el resultado de la decisión de un hombre y una mujer. Ahora, las circunstancias de ese resultado no cambian el hecho. Puedes haber sido planificado durante 5 o 6 años, haber sido buscado, haber sido anhelado, haber sido deseado, haber sido cuidado, haber sido mimado y haber sido todo. De todas maneras, para que nazcas, tu mamá tuvo que decidir tener sexo con tu papá. ¿Sí? Todo lo demás es circunstancial. El hecho base es que tu mamá y tu papá biológicos tuvieron relaciones sexuales y así llegaste vos, capum. Puede ser el resultado de sueño y planificación, como puede ser el resultado de una noche de pasión. Eres el resultado de eso, humanamente hablando. Pero cuando eres adoptado por Dios, eres el resultado del plan de Dios. ¿Me están siguiendo? Sí. Por eso Juan 1 dice: a cuantos les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no nacen por la voluntad de un hombre y una mujer, eso ya pasó, ya naciste, sino que nacen por la voluntad de Dios. Y quiero que me entiendas, porque estábamos hablando de que no hay hombre ni mujer, judío ni griego, libre ni esclavo, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque cuando eres adoptado por Dios, has nacido una nueva vida que te da el Espíritu Santo, hemos leído hace un momento, que te ayuda a decir: Abba, Padre, Dios Padre amado. Y no interesa de qué cuna vengas o en qué circunstancias hayas nacido, porque ahora has nacido de Dios. Amén. Ahora eres hijo de Dios. Esa es tu identidad. Y punto. Y les voy a dar un último ejemplo esta mañana. Y otra vez voy a pedir a mis 2 víctimas que vengan por aquí. Mentira, a mis 2 apoyos, ayudantes, amigos, compañeros en la fe. Denos un fuerte aplauso una vez más, por favor. El Charlie se brinda para estos ejemplos. Vamos a decir que el Charlie ha nacido en cuna de oro, con bandeja de plata. Vamos a decir, no lo has hecho, pues vamos a decir. Entonces el Charlie se llama Carlos III, ¿ya? Y el Charlie usa perfume de Yves Saint Laurent, se viste con ropa de Armani, ¿sí? Usa el último iPhone, no es iPhone, ya es iPhone, ¿sí? Y el Charlie entonces vive así. Él ha ido al colegio, no voy a decir cuál, pero sabemos que va a ir a la UPB, ¿ya? Él es el Charlie. Él no es el Maurice, él es el Mauri. El Mauri del pueblo. ¿Sí? ¿Ya? El Mauri no usa Yves Saint Laurent, usa un perfume llamado Rio Rochen.
¿Sí? No se viste con Armani Exchange, se viste con Mamani Exchange. ¿Sí? En vez de Pumas tiene pomos. ¿Sí? No tiene iPhone, tiene honor. ¿Sí? Ya, está bien. Él no ha ido a ese colegio que nadie quiere mencionar y va a ir a la San Simón. Ay, sus mentes ya se han ido al colegio que ustedes han escogido. Arrepiéntanse después porque yo no he dicho nada, ¿no? No importa, ¿me entienden? Porque para Dios solo hay dos grupos. El grupo que ha recibido la promesa y el grupo que no. ¿Me están entendiendo? Si el Charlie recibe la promesa, él es hermano del Mauri. Y si el Mauri recibe la promesa, es hermano del Charlie. Y si el Charlie no recibe la promesa, por muy Yves Saint Laurent de la UPB que sea, está en el mundo que no tiene la promesa y está preso de la ley, condenado por la ley. Y si el Mauri no recibe la promesa, por muy humilde que sea y le tenga bronca al Charlie, igual está fuera del equipo de la promesa. Pero si ellos reciben el evangelio y se hace efectivo en ellos, ahora son hermanos y pueden amarse y aprender el uno del otro. Y si el Charlie lo mira abajo al Mauri, el Charlie tiene que arrepentirse delante de Dios. ¿Por qué? Porque no está entendiendo la promesa. Y si el Mauri lo mira abajo al Charlie por jailoncito, mimado, el Mauri tiene que arrepentirse porque no ha entendido la promesa. Porque en Dios somos uno. Amén. ¿Me entienden? Denles un aplauso, por favor. Eso quiere decir que ahora eres hijo de la promesa. Y los versículos 6 y 7 que son hermosos, los vuelvan a leer juntos ustedes con convicción. A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, ¿qué quiere decir esto? Ahora tenemos el mismo Espíritu de Dios en nosotros. Hemos sido unidos en Cristo. Ese Espíritu que está en nosotros clama: Abba Padre, Padre amado. En otras palabras, el Espíritu mismo de Dios nos da la certeza de que Dios es nuestro papá, de que podemos llamarle Padre y de que podemos saber que Él nos escucha y nos ama. Así que ahora, dado que somos hijos, ya no estamos esclavizados a los requerimientos de la vieja ley que condenaba, sino que hemos sido hechos herederos de las promesas de Dios a través de nuestra unión con Cristo por medio de la fe. Tenemos una pequeña conclusión y una aplicación. Escúchenme, la pequeña conclusión. Escúchame. Por la pura gracia de Dios, hemos sido rescatados de la condena del pecado y de la ley. Esto no es algo abstracto, es algo profundo y tangible. Éramos esclavos del pecado y condenados por la ley. Ahora somos hijos de Dios y redimidos por su gracia. Y no es solamente un concepto abstracto de me voy a ir al cielo, me voy a ir al infierno, es un concepto tangible. ¿Estás con Dios o no? ¿Eres hijo de Dios o no? El Espíritu de Santo está en ti, recordándote tu identidad de hijo o no. Todo esto lo recibimos no por obras nuestras, sino por fe en la obra de Cristo en favor nuestro. Somos hijos de Dios porque hemos sido bautizados en Cristo y unidos a Él. Somos hijos de Dios porque hemos recibido el espíritu de adopción y podemos llamar a Dios nuestro Padre. Y por favor, acordate de esto. Regálame 3 minutos más de tu atención. No te has ganado el ser hijo de Dios. Lo has recibido. Lo que nos íbamos a ganar era el precio de la ley. Era el resultado de la transgresión de la ley. Eso nos ganamos. Pero hemos recibido. Por eso es que es una promesa. La promesa se recibe. Y la promesa antecede a la ley. Y la promesa es superior a la ley. Amén. ¿Y para qué está la ley?
para que valores la promesa, para que te des cuenta de la necesidad que tienes y que tengo de la promesa. Amén. Pero tiene que hacerse efectivo. Si no se hace efectivo, es decir, la promesa está hecha, pero si la recibes, se hace efectiva en ti. Mientras no la recibas, no se ha hecho efectiva en ti y sigues fuera de la promesa. Tengo una aplicación final y para eso les voy a pedir si se pueden poner de pie. Tenemos una pequeña aplicación final. Quiero que pienses en lo siguiente, por favor, escúchame un minuto. Dios podía dejarnos simplemente como esclavos del pecado y condenados bajo su ley. Dios podía hacerlo, tenía todo el derecho de hacerlo. No tenía que salvar a nadie. La ley es la ley. Dios podía, como rey soberano, simplemente tratarnos como esclavos y servidores y no preocuparse por nosotros. Él es el rey. Él podía decirte: yo soy rey, tú no, haces lo que te digo y se acabó. Y listo. ¿Y quién le puede recriminar? El apóstol Pablo dice en Romanos: ¿quién le puede recriminar a Dios? Nadie. ¿Qué le va a recriminar el barro al alfarero? Pero Dios escogió el camino del amor y la entrega absoluta. Dios escogió el camino del amor y la entrega absoluta. Aún en ese amor, en el amor mismo, Dios podía recibirnos en su reino y tenernos como meros súbditos y siervos. Él podía decirte: sabes que sí, te amo y te perdono, ahora ven a mi servicio y punto. Pero Dios fue más allá. Escogió adoptarnos como hijos. ¿Me entiendes? Dios podía no hacer nada y era justo. Dios podía hacer algo y esclavizarte y seguía siendo justo. Dios podía perdonarte y aún así tenerte como siervo y seguía siendo justo. Pero Él escogió amarte y hacerte hijo. Él escogió adoptarte. Ese es el tamaño del amor de Dios. Al ser hechos hijos de Dios, somos sus hijos adoptivos. Pueden decirlo conmigo: soy hijo adoptivo. Todo el Nuevo Testamento es muy claro que como hijos adoptivos somos beneficiarios de las mismas promesas que Jesús y coherederos con Él. Dios no nos trata como hijos de segunda clase, sino que nos ama por completo. ¿Me entiendes? Dios no te trata como hijo de segunda clase. Dice la Biblia que somos coherederos juntamente con Cristo, que Él nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Te trata igual. Amén. Esta es la pregunta que tengo para ti hoy. Y quiero que un momento cierres los ojos y la puedas pensar. Cerrar los ojos un momento y pensar: ¿cuánto amas y a quién amas? ¿Cuánto amas y a quién amas? ¿Cuánto te amó Dios? Como dijimos, Él podía no hacer nada y seguía siendo justo. Él podía simplemente esclavizarnos y seguía siendo justo. Él podía rescatarnos como siervos y seguía siendo justo. Él podía adoptarnos como hijos de segunda clase y seguía siendo justo. Pero Él decidió adoptarnos como hijos suyos por completo. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. La pregunta es: ¿cuánto amamos y a quién amamos? Puedes abrir los ojos, por favor. Dios nos amó con todo a pesar de no merecerlo. Nos adoptó cuando éramos huérfanos. Nos trajo a su hogar y nos dio todo su amor. Y nosotros, pregunta, ¿y nosotros somos familia para el que no la tiene? ¿Abrimos nuestras puertas a la adopción de aquel que no tiene hogar? ¿Protegemos al desposeído y cuidamos del necesitado? ¿Amamos como Dios con amor sacrificial? Quiero pedirte que un minuto medites en estas preguntas, porque el llamado de Dios es amar como Él ama. Jesús les dijo: les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. No que ames solamente al que te cae bien o a tu amigo. La pregunta es: ¿somos familia para el que no la tiene? ¿Te haces familia de aquel que no tiene familia en medio tuyo?
abrimos nuestras puertas para la adopción de aquel que no tiene hogar. Protegemos al desposeído y cuidamos del necesitado. Amamos como Dios ama, con amor sacrificial. Y concluimos con esto. Si aún te hallas amando solamente a los tuyos, si no ves la imagen de Dios en los demás, si no añoras llamar a otros a la familia de Dios por la fe y ser familia para aquel que no la tiene, entonces, amado hermano, aún tienes que crecer en el amor. Ese es el desafío para ti y para mí hoy. Te lo leo una vez más. Si aún te hallas amando solamente a los tuyos, si no ves la imagen de Dios en los demás, si no añoras llamar a otros a la familia de Dios por la fe y ser familia para aquel que no la tiene, entonces, amado hermano, aún tienes que crecer en el amor. Ese es el desafío de Dios para ti y para mí hoy. ¿Sabes qué es lo bonito? Que puedes crecer en el amor, que podemos crecer en el amor. Somos receptores de amor. Espero que con toda la prédica de hoy y las 4 anteriores de este tema de Gálatas empecemos a entender que somos receptores de amor. El desafío ahora es, ¿somos dadores de amor? Somos receptores de amor, eso es un hecho. Ahora estamos llamados a ser dadores de amor. Es fácil amar a quien amas por naturaleza. El desafío de Dios es amar a quien amas con el amor de Dios. Espero que haya sido enormemente bendecido el día de hoy a través de la alabanza, la palabra del Señor y aún de los anuncios que has recibido. También te invito a que si estás viendo desde tu casa o en cualquier lugar por medio de las redes sociales, te suscribas a los canales de Génesis para estar al día con lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, y también te invito a formar parte de esta familia espiritual. Te esperamos cada domingo de manera presencial en el salón o por medio de las redes sociales. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana.